Muy bien, pues si queréis vamos empezando. Voy admitiendo también a las personas que vayan llegando. Y bueno, en primer lugar presentarme, buenas tardes, mi nombre es Álvaro, soy el asesor pedagógico de la editorial Enclave L y hoy tengo el placer de estar aquí hablando con vosotras y con vosotros de aprendizaje cooperativo mediante proyectos. En primer lugar, quiero agradecer a Book Hunter su colaboración para llevar a cabo esta presentación. Y bueno, vamos a empezar un poquito definiendo esto de aprendizaje cooperativo, un poco viendo qué es, cómo trabajamos de forma cooperativa mediante proyectos. Y antes de nada, quería comentaros que antes de dedicarme a la didáctica de español como lengua extranjera, estuve varios años trabajando en comunicación internacional para el turismo. Y esto es algo que os cuento porque tiene relación con una parte de la presentación, sobre todo con una parte de la propuesta didáctica que tiene que ver con los fines específicos. Entonces, vamos a empezar definiendo aprendizaje cooperativo. Voy a ver si puedo avanzar, ahora sí. ¿De qué hablamos cuando hablamos de aprendizaje cooperativo? Bueno, pues en primer lugar vamos a hablar de participación igual, sobre todo vamos a hablar de homogeneidad contra heterogeneidad. En este caso, nuestra idea no va a ser tanto la de grupo, la idea de grupo que teníamos en el aula tradicional, sino que vamos a tener una idea más heterogénea, una idea más de equipo. Entonces, cuando estemos hablando, hola Marina, buenas tardes, veo que vais entrando todavía algunos más, bueno, estamos todavía en la fase inicial, así que estáis todos a tiempo. Hablamos de una idea, comentaba, más heterogénea y sobre todo también de la idea de una responsabilidad grupal. Vamos a plantear en esta presentación dos secuencias didácticas, una para L y otra para F, pero que ambas tienen un hilo conductor, tienen algo en común y es este aprendizaje cooperativo mediante proyectos. Vamos a ver cómo para ambas propuestas necesitamos un poco salir de este rol tradicional, expositivo, que igual es el que más nos suena o el que más hemos visto en algunos casos, y nos vamos a encaminar hacia la idea de grupo, hacia la idea de la interacción simultánea. Vamos a trabajar siempre con un proyecto final y con una idea de interdependencia positiva. Y este concepto es muy importante porque es un poco la idea de éxito que necesitamos tener. Si los estudiantes, si todos aquellos alumnos que forman parte de este proceso de aprendizaje cooperativo tienen claro que necesitan trabajar juntos, en conjunto, para que funcione la clase, para que funcione el proyecto final, entonces habrá una interdependencia positiva y los aprendientes comprenderán que sus intereses están vinculados, que no es una evaluación independiente, que no hay una idea de competitividad, sino más bien una idea de grupo. Esto era un poquito la parte inicial que quería definir, pero sobre todo cuando hablamos de proyectos, de aprendizaje cooperativo, es porque entendemos que el acto de conocer no se va a producir nunca de manera aislada, en una cabaña en medio del campo, sino que más bien siempre vamos a tener un cuerpo, un individuo que interactúa en un contexto determinado. Incluso cuando estamos en clases online, en una habitación, nosotros solos, estamos interactuando y estamos trabajando de alguna manera dentro de un equipo. Entonces, nuestro objetivo final siempre va a estar dentro de alcanzar el éxito en un determinado aspecto o ámbito de una comunidad social, ya sea para un fin profesional o para un fin de otro tipo. Antes de nada, quería que viéramos estos dos conceptos, porque hemos hablado en algunos casos de aprendizaje colaborativo, a veces se habla también de aprendizaje cooperativo, y ocurre que estos dos conceptos se solapan, se utilizan de manera indistinta, pero bueno, he querido aquí rescatar esta imagen que corresponde a un vídeo de YouTube de un profesor que rescataba estos dos términos y atendía un poco a la etimología de ambos, qué es colaborar y qué es cooperar. Aquí vemos que se establece una distinción entre ambos y que cuando hablamos de colaborar, hablamos de trabajo en conjunto, del esfuerzo conjunto para, mediante la unión, lograr un objetivo común, que es un poco lo que estábamos mencionando al principio. Y sin embargo, cuando hablamos de cooperar, hablamos desde la acción individual para lograr un efecto determinado en conjunto.
Esta es un poco la idea etimológica. Aquí no pretendemos llegar a una conclusión metodológica sobre cuáles son estos dos conceptos o de qué hablamos cuando hablamos de colaborar o de cooperar, sino más bien ver qué características son las que nos interesan. Por lo tanto, rescato aquí de nuevo esta imagen y señalo 5 afirmaciones en las que tenemos que un poco ver si nos referimos a aprendizaje colaborativo o cooperativo. Tenemos 5 afirmaciones que dicen: los estudiantes organizan sus propias interacciones. En la segunda, tienen roles específicos y se dividen las tareas. Forman parte del proceso de trabajo todos. Él o la docente propone la actividad y determina el rol de cada participante para su solución. Y por último, la número 5, el rol docente consiste en proponer una tarea y convertirse en guía del proceso. La idea es que en el chat, si os parece, vayáis poniendo si creéis que la afirmación número 1 corresponde a colaborar o a cooperar. Por eso he rescatado también esta imagen en pequeñito a la derecha, para que me vayáis diciendo si creéis que, por ejemplo, la número 1, los estudiantes organizan sus propias interacciones, está más cerca del concepto de colaborar o de cooperar. Y así con las 5. Voy viendo lo que vayáis poniendo en el chat. ¿Vale? Repetimos, colaborar se refiere a la unión para trabajar en conjunto, pero si os fijáis ya en la propia imagen vemos cómo hay un equipo que están todos juntos desde el inicio y sin embargo en cooperar parece que vamos desde lo individual hacia el efecto colectivo, que esa sería la diferencia, digamos, principal. No sé si os animáis a poner algo por el chat, de momento no veo ninguna respuesta. Vale, Olga dice que la número 2 es cooperar. Vale, perfecto. Marina, 1, 2 y 4, cooperar. Vale, de momento Olga y Marina coinciden en que la número 2 sería cooperar, 3 colaborar. Estupendo. Olga, coincides también con Marina, entonces. 3 y 5, colaborar. Vale, estupendo. Pues si queréis vamos viendo colaborar 3 y 5, dice María. Perfecto. 5, colaborar. Ok, ¿estáis de acuerdo más o menos en todas? Sí, hay poca discrepancia entre vosotras. Estupendo. Vamos a verlo. Voy a ir resolviendo. Los estudiantes organizan sus propias interacciones. Bueno, de acuerdo con esta imagen y con esta definición etimológica, estaríamos hablando de colaboración cuando hablamos de que cada estudiante organiza su propia interacción. Luego vamos un poco a aterrizar todo esto porque ahora mismo parece a lo mejor un poquito abstracto. Los estudiantes tienen roles específicos y se dividen las tareas. Esto tiene más que ver con cooperar. Todos forman parte del proceso de trabajo, colaborar. Él o la docente propone la actividad y determina el rol de cada participante para la solución. Sería cooperar. Y cuando hablamos de que el rol docente consiste en proponer una tarea y convertirse en guía del proceso, aquí estaríamos más cerca de la colaboración. Esto, como os comentaba, es lo que tenemos en este vídeo, en este apoyo también de imagen que tenemos aquí, pero si vamos a la bibliografía, pues podemos encontrar información a lo mejor un poco distinta. Y a mí lo que me interesaba era ver qué aspectos, cuál de estas 5 afirmaciones son las que vamos a integrar en las propuestas colaborativas por proyectos que vamos a ver más adelante. En primer lugar, que los estudiantes organicen sus propias interacciones es algo que vais a ver cómo lo aplicamos luego tanto para el español para fines específicos como para el español general. Vamos a ver también que los estudiantes tienen un rol específico y entre ellos tienen que dividirse las tareas. No todos forman parte del proceso de trabajo, de todo el proceso de trabajo, ¿vale? Es decir, todos van a colaborar o van a trabajar en el proyecto final, pero no todos representan cada papel. Luego vamos a ver, por ejemplo, en fines específicos, cómo no cada estudiante hace el mismo rol. Cada uno tiene el suyo y se determina el rol de cada participante por parte del docente.
Y por último, es verdad que el rol del docente consistirá en proponer una tarea y convertirse en guía del proceso. Y esto es uno de los elementos clave porque veremos cómo es necesario que el rol del docente también se vea liberado, que no sea una clase expositiva en la que el profesor tiene que estar continuamente hablando y más bien eso lo van a tener que hacer los alumnos. El 80-90% de las interacciones serán por parte de los alumnos y será el docente el que vaya por las mesas o por los grupos revisando, asesorando y andamiando un poco todas las interacciones que conducirán al proyecto final. Entonces, esto es un poco la idea metodológica que hay detrás de este aprendizaje cooperativo y vamos a ir poco a poco viendo cómo aterrizamos toda esta información. Antes de nada, quería preguntaros, ¿cuándo creéis que es más favorable empezar a trabajar con un modelo de aprendizaje por proyectos? Si creéis que a partir de un nivel A1 ya podemos empezar a trabajar por proyectos, si creéis que a lo mejor en niveles iniciales es demasiado pronto y consideráis que sería mejor hacerlo a partir de niveles intermedios o incluso avanzados. Os leo por el chat. Desde iniciales, dice Svetlana, muy rápido además, perfecto, estupendo. En los niveles intermedios va muy bien, dice María. Sí, quizá en los niveles intermedios sea, María, donde más hemos visto estas propuestas o donde más fácil es encontrarlo. Vale. Bueno, pues iniciales o intermedios, estáis diciendo. Los proyectos pueden ser simples. Claro, eso tiene razón Svetlana, ¿no? Podemos a lo mejor adaptar la interacción de manera que sea una interacción más sencilla y podamos empezar desde niveles iniciales, desde A1, pero los proyectos, efectivamente, dice Marina, variarán, el input tiene que variar, claro, hay que adaptarlo y desde el nivel inicial, dice Irina también. Bueno, vamos a ver qué dice el plan curricular del Instituto Cervantes y vamos a ver si es cierto lo que comentáis de que podemos aplicarlo desde niveles intermedios. Bueno, según el PCIC, es en el nivel B2 cuando el alumno como agente social es capaz de, y señalo esto, subrayo esto de es capaz de, porque efectivamente es en el nivel B2 cuando ya deben manejar con cierta soltura fuentes de información de uso frecuente que requieran para la realización de transacciones y para la interacción con otras personas. Y también deben ya ser capaces de desenvolverse de forma solvente al interactuar, pues por ejemplo, fijaos en la adquisición de bienes de consumo, utilización de servicios o realización de gestiones. Aquí estamos hablando de situaciones sociales habituales. Entonces, si necesitamos que el alumno efectivamente en un nivel B2 sea capaz de manejarse de esta manera, lo ideal sería, como decíais, trabajarlo desde niveles iniciales. Sería que en el nivel B2 hayamos alcanzado el nivel de dominio necesario para que los alumnos puedan desempeñar estas funciones. Por lo tanto, empezar en niveles iniciales o en niveles anteriores al B2 a trabajar por proyectos y de manera colaborativa ya estaría un poco preparando el terreno para lo que queremos alcanzar en niveles intermedios. ¿Y cómo lo integramos todo esto en el aula de L y de F? No sé si todo el mundo sabe lo que es F, porque a veces ocurre que lo ponemos y damos por hecho que se sabe, pero bueno, cuando hablamos de F hablamos de español para fines específicos. Normalmente nos referimos a fines profesionales, ya sea turismo, salud, fines jurídicos o de otra índole. Pero estamos hablando en este caso de un uso de la lengua restringido. Restringido en este caso a un contexto profesional concreto. Ya no estamos hablando del aprendizaje de la lengua para un uso general, sino que la lengua está subordinada a su aprendizaje en un uso profesional determinado. ¿Y cómo integramos estos proyectos, este aprendizaje colaborativo en estos dos tipos de aulas? Bueno, pues consideramos que es imprescindible llevar a cabo un análisis de necesidades comunicativas y de aprendizaje que nos permita, en primer lugar, entender qué es lo que les interesa a nuestros alumnos, qué les motiva y qué les gusta, porque el proyecto, de alguna manera, tiene que contar con sus intereses y con sus motivaciones. En este caso, en esta propuesta, vais a ver cómo usamos el cuestionario de una manera inicial al principio del curso para adaptar el programa y efectivamente atender a las motivaciones de nuestro alumnado. En los fines específicos, en F, que era lo que mencionaba anteriormente, dice Calvi que es importante que atendamos a las dos dimensiones que
que imperan o que tienen lugar en este lenguaje específico, como son la horizontal y la vertical. La horizontal es la que tiene lugar entre expertos del sector, entre un recepcionista y un director, por ejemplo, de una cadena hotelera. Entonces, el tipo de conversación que vamos a tratar en este caso va a tener que ver con un lenguaje especializado, con un modo de tratamiento más formal, y la vertical sería lo contrario. Estaríamos, en este caso, planteando nuestro enfoque de la manera más adecuada a las conversaciones que van a tener lugar en el proyecto final que estamos planteando. ¿Cómo diseñamos el cuestionario y qué tenemos en cuenta? Pues aquí os lanzo otra pregunta y os pongo en situación un poco para que lo veamos más claro. Cuando estamos diseñando un cuestionario tanto para L como para F, lo que necesitamos es saber en qué proyectos les interesa trabajar a nuestros alumnos. En L, un proyecto podría ser diseñar un plan de fin de semana, como decía alguien, Svitlana, lo decía por el chat, decía hablar del plan de fin de semana. Bueno, ese sería un proyecto estupendo para una clase de L, en la que, por ejemplo, alumnos que vayan a viajar a Madrid o que estén en Madrid viviendo, diseñan un plan en el que haya museos, haya cine, haya cultura y haya un plan a lo mejor incluso de naturaleza, ¿no? Ellos diseñan este plan, hacen una presentación y lo presentan al resto de la clase. Pero ¿cómo llegamos a saber qué es lo que les interesa a nuestros alumnos? A lo mejor les interesa esto o les interesa hablar de la serie de La Casa de Papel, que es lo último que han visto y es de lo que quieren hablar. Entonces, ¿qué se os ocurre que podríamos preguntar en este cuestionario inicial y que nos ayudara al diseño del curso también? Yo he traído algunas preguntas que voy a proyectar ahora en la pantalla, pero quería ver si coincide con alguna de las ideas que podáis tener o que se os ocurran. Vale, bueno, de momento no veo nada, voy a ir ayudando un poquito. Voy a poner algunas de las preguntas bueno, que hemos considerado interesantes en otros cursos y que, por ejemplo, yo he utilizado y creo que han sido bastante útiles. A ver qué os parecen y a ver si se os ocurre también alguna más. Son preguntas muy sencillas en las que básicamente le preguntamos al alumno por sus intereses, por sus motivaciones, por sus estilos de aprendizaje y por algo muy importante que son los factores afectivo-emocionales. Aquí tenemos alguna de ellas. Fijaos en cómo se estructuran. En este caso tenemos una graduación de números del 0 al 3 y tenemos preguntas muy sencillas como ¿tienes algún interés o afición especial? ¿Has estado en algún país de habla hispana? ¿En cuál o en cuáles? ¿Y cuál fue el motivo? Estas preguntas que son aparentemente, ya decía, sencillas, nos dan una información muy interesante sobre nuestros alumnos. En primer lugar, nos permiten acercarnos a sus intereses, a sus hobbies, saber en qué países han estado, con qué variedades del español han tenido contacto, por qué han ido a esos países, si ha sido por motivos de ocio, por motivos profesionales, cuál es su lengua materna, porque eso también nos va a ayudar mucho a saber o también a comunicarnos con ellos, por qué aprenden español, cómo les gusta aprender, y esto también tiene una relación directa con los factores afectivo-emocionales, qué necesitan mejorar, donde ellos se ven un poquito más flojos, cómo les gusta trabajar en clase y qué tipo de actividades les gusta hacer. Bueno, estas son algunas de las preguntas que podríamos integrar en este diseño del cuestionario inicial. Y bueno, ya os digo, os estaré encantado de leer cualquier propuesta que pongáis en el chat, cualquier otra pregunta que consideréis interesante o que podríamos añadir. Esto es un fragmento del cuestionario que en realidad es bastante más largo, pero bueno, simplemente para tener una idea de qué tipo de preguntas, cómo podemos formularlas y para qué las vamos a utilizar. Bueno, pues para diseñar ese curso adaptado a sus motivaciones, ¿no? Que era lo que estábamos hablando en un inicio. Y ahora vamos a empezar con esto que mencionaba antes de F y por eso he querido en primer lugar señalar que es F, español para fines específicos, y en este caso vamos a ver una propuesta de aprendizaje cooperativo bajo proyectos con este manual. Para F, voy a leer a Marina un segundito en el chat. Para F los proyectos estarían relacionados con las situaciones más comunes. Claro, efectivamente, Marina, eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver cómo primero registramos o entendemos cuáles son esas situaciones más comunes para profesionales, en este caso del turismo,
Y sabiendo cuáles son esas situaciones más frecuentes a las que se van a encontrar, en las que se van a encontrar nuestros estudiantes y futuros profesionales de turismo, vamos a preparar el proyecto. Pero dentro de esas situaciones necesitamos de alguna manera también saber qué les interesa a ellos, porque no es lo mismo el que quiera trabajar o tenga idea de trabajar en un mega hotel de 5 estrellas que el alumno que se vea más interesado por las agencias de viajes o por un restaurante. Entonces, que ellos puedan de alguna manera formar parte del diseño del curso va a ser una de las claves para que esta propuesta tenga éxito. Empezamos con profesionales del turismo, como os decía, nivel B1, B2, como veis, niveles intermedios, porque aquí ya es cuando vemos que los alumnos son capaces, como decíamos antes, de desenvolverse en este tipo de situaciones de bienes de consumo, de intercambio, etcétera, etcétera. Y vamos a ver qué planteamos aquí. Primero, ¿qué es EFE? Bueno, pues como comentaba antes, ¿no? Español para fines específicos o lenguajes de especialización. Como ya posiblemente muchos y muchas sepáis, estos lenguajes para fines específicos van adquiriendo una mayor relevancia. Cada vez veréis que hay más cursos, que hay más materiales de fines específicos. Incluso ya vemos cómo incluso exámenes oficiales como el SIELE ya nos ofrecen la posibilidad de examinarse por niveles, o sea, perdón, por modalidades, y esto guarda relación también con fines específicos, porque ya vemos que hay empresas que les piden a sus alumnos únicamente a lo mejor la prueba de expresión escrita, porque van a trabajar enviando principalmente emails. Entonces lo que esta empresa necesita de sus alumnos es el examen de expresión escrita del SIELE y no a lo mejor el DELE completamente, ¿no? Estamos viendo cómo ya se adaptan incluso estos exámenes oficiales a fines específicos concretos. Y como decíamos antes, el objetivo principal es el acceso a un uso funcional de la lengua y la adquisición de un vocabulario concreto, de un vocabulario especializado. Siempre tendremos en cuenta, como dice García Santa Cecilia, las relaciones sociales en una determinada situación profesional. Pues ya que hemos definido qué es el aprendizaje cooperativo bajo proyectos y qué es EFE, os lanzo también una pregunta, ya somos unos cuantos más en la presentación, así que os lanzo la primera pregunta. ¿A qué tipo de profesionales creéis que se dirige este manual de EFE? Fijaos en el tipo de actividades que tenemos. Tenemos un aviso de dirección para todo el personal, una serie de marcadores del discurso, un cuadro gramatical de conectores discursivos a la derecha y un ejercicio que tiene que ver con las actitudes positivas o negativas en la negociación. De manera que los alumnos en parejas puedan decidir cuáles de estas actitudes son positivas o negativas. Profesor, dice Svitlana. Vale, pero la pregunta es ¿a qué tipo de profesionales? ¿Creéis que esto se dirige a profesionales, pues, por ejemplo, jurídicos, de la salud, de turismo, de negocios? ¿Qué tipo de profesionales creéis que, bueno, que son el grupo meta de este tipo de manuales? Negocios, dice Olga, vale. Hombre, tiene bastante sentido, ¿verdad? Porque estamos aquí hablando de negociación positiva, negativa. Educación más negocio, efectivamente. Sí, al final, educación más negocio, dice Svitlana, es un poco lo que estamos aunando aquí, ¿no? En este tipo de manuales. Bueno, pues efectivamente, en este caso es en la unidad número 5, es sobre la comunicación empresarial, del manual Profesionales de los Negocios, de la editorial Enclave L, y que además dentro de muy poquito tendrá una guía didáctica muy completa. En esta unidad 5 veis cómo estamos trabajando esta parte de la negociación, de las actitudes, y se están integrando también algunos marcadores del discurso que son especialmente importantes para estos profesionales. Vamos a por el siguiente, a ver si es tan fácil o es un poquito más difícil. Aquí tenemos un titular sobre los ERES en dos empresas españolas. Los ERES son los expedientes de regulación de empleo, que se trata de un proceso administrativo para llevar a cabo normalmente un despido colectivo en una empresa. Es un concepto bastante negativo y que se hizo muy popular durante la crisis del 2008 en España. Ahora también un poco, pero se ha modificado, ha evolucionado hacia el concepto de ERTE, expediente de regulación temporal de empleo, con todo el tema de la pandemia. Y es un concepto bastante importante, sobre todo en el ámbito
de las empresas. Pero este manual no es un manual de negocios. Os pregunto, ¿para qué tipo de profesionales creéis que está dirigido este manual? Donde luego tenemos también un mini trivial a la derecha con algunas preguntas sobre palabras que se han visto anteriormente. Fijaos cuáles son: prorrogado, vigencia, son palabras muy, muy específicas. Y bueno, ya os digo que no es de negocios, ¿eh? Así que a ver cuál se os ocurre que puede ser. Vale, a lo mejor este es un poco más difícil, de momento no veo respuestas. Vale, pues este quizá fuera uno de... A ver, una respuesta por el chat. Vale, expatriación, Marina, empleo. Vale, vamos a verlo. Es un manual, bueno, es la unidad 4 sobre trabajar en España. Tiene que ver con todo el vocabulario sobre la legislación laboral en España, muy importante para todos aquellos estudiantes de español cuyo objetivo sea venir a trabajar a España o a cualquier otro país hispanohablante y que necesiten conocer la legislación específica. De hecho, hay escuelas que utilizan algunas unidades concretas de estos manuales porque necesitan específicamente estas unidades. Y se trata del manual Profesionales del Mundo Jurídico, como veis también para niveles intermedios. Así que no andabais lejos cuando decíais lo de empleo. Vamos a seguir avanzando. Esto simplemente era para comentaros que hay manuales de fines específicos, como veis, de jurídico, de negocios, también tenemos manuales de salud o de otro tipo. Cada vez va habiendo más manuales. En este caso vamos a plantear una propuesta para uno de los más habituales o de los más comunes, como son profesionales del turismo, para los niveles B1, B2, y vamos a ver una propuesta de aprendizaje cooperativo mediante proyectos. Entonces, en primer lugar, ¿qué debemos meter en la maleta de nuestros estudiantes cuando planteamos una propuesta de fines específicos con proyectos en turismo? Bueno, pues hemos hablado ya del aprendizaje cooperativo, hemos hablado de la negociación, de fases y de tareas. Es importantísimo el papel activo del alumnado, implicarles, como decíamos en un inicio, en el diseño del curso y el motivarles, puesto que llevan a cabo un proyecto que tiene que ver con sus intereses. La coevaluación o la evaluación entre pares, porque veremos cómo es necesario que evaluemos también en fases intermedias, que el propio docente también esté evaluado, y por eso lo de la supervisión docente horizontal, porque el profesor será un facilitador, pero constantemente se verá la necesidad, pues, de a lo mejor tener que adaptar el curso a las necesidades de los alumnos y también de necesitar un feedback por parte de ellos. Así que vamos a ponerle un contexto a todo esto, y el contexto va a ser el siguiente. Estudiantes de diferentes nacionalidades, europeos y fuera de Europa, con un nivel B2, estudian en Madrid la carrera de Turismo Internacional. La carrera es en lengua inglesa, pero en el primer año de carrera tienen la asignatura Español del Turismo. Recordamos, para el nivel B2. Entonces, vamos a ver que vamos a hacer un aprendizaje con un proyecto final que va a ser hacer una simulación de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, que es FITUR. Tenéis en la foto de arriba a la izquierda un ejemplo de esta feria, una imagen de FITUR. Pero en estas ferias, en estas reuniones, tenemos, pues, diferentes tipos de situaciones profesionales muy distintas, de hecho, unas de otras. Tenemos el típico stand donde se puede representar a un país, a Rusia, a Costa Rica, a cualquier otro país. Tenemos una presentación a lo mejor de un producto ante un público, como tenemos la imagen de arriba a la derecha, o una reunión a lo mejor de ventas, pues más privada, más pequeña. Y la situación, la misma situación, la feria de Fitur, vamos a ver cómo da lugar a diferentes posibilidades. Vamos a ver cómo habrá alumnos que en su proyecto final estén representando un stand de Fitur, otros hagan una presentación para un hotel de 5 estrellas y otros estén representando una reunión de negocios. Entonces, la misma situación meta va a dar lugar a diferentes situaciones, a diferentes roles, y por lo tanto necesitamos que haya un sentido de equipo, porque a pesar de que cada alumno vaya a llevar a cabo un rol diferente,
Esto no va a funcionar, como decíamos antes, si no hay una interdependencia positiva, si no tenemos claro que al final tiene que quedar bien la representación total de la feria. Quería traer esta imagen, rescatar esta imagen de una página francesa que se llama Liberté, Égalité, Creativité, porque me gustó mucho alguno de los roles que se plantean aquí. Fijaos que dice algunos crítico de ideas, no de personas, y esto es algo muy importante porque cuando planteamos un aprendizaje bajo proyectos como este, que es al final algo pues, que puede ser novedoso, que es difícil, que implica unas agrupaciones distintas en el aula, podemos encontrarnos con que los alumnos, por ejemplo, en la coevaluación, cuando tengan que evaluarse unos a otros o cuando tengan que darse feedback, pues resulta que a lo mejor la crítica va más hacia la persona o se percibe de una manera más personal. Entonces, establecer este tipo de roles o tener imágenes de este tipo, a lo mejor por el aula, pues puede ayudar un poco a entender cuál es la esencia del proyecto, ¿no? Que es representar, aprender el vocabulario específico, pero que esto no bloquee a los alumnos y que no sea un impedimento. Tenemos otros roles también muy interesantes, como encargado de ofrecer apoyo, observador, supervisor del tono de voz. Esto es algo que vamos a ver luego un poquito más adelante, pero sobre todo esa idea de sentido de equipo, ¿no? De salir un poco del concepto de grupo, de que cada alumno tendrá su nota final, ir un poco más a la idea de que sea el equipo, que sea la clase como un conjunto la que logre el éxito en el proyecto. Y vamos a ver algunas de estas situaciones meta que planteaba al principio. La primera sería un stand, como este que vemos aquí de Costa Rica. Esto son situaciones reales que eligieron algunos de mis alumnos y que por eso he querido traerlas aquí, porque son muy distintas. Estos alumnos eligieron representar en la Feria Internacional de Turismo de Madrid el stand de Costa Rica. Entonces diseñaron un eslogan, para ello trabajábamos antes el imperativo, trabajábamos de una manera inductiva la gramática para ver cómo en los eslogan predominaba la forma del imperativo. Ellos diseñaron el que decía ven y disfruta de la pura vida. En cuanto al tratamiento, a las formas de cortesía, podían alternar, porque al ser un stand un poco más informal y dependiendo del tipo de público que les llegara, alternaban el tú o el usted, aunque veíamos que en el stand de Costa Rica, porque les ponemos muchos vídeos también y mucho apoyo visual antes de que hagan la representación, pues veíamos que predominaba el uso de usted. El código de vestimenta era informal. Veis cómo esto también es importante y va a cambiar, porque en el proyecto final los alumnos tendrán también que adaptar su vestimenta, el léxico específico es algo muy importante, la preparación del stand y aspectos como el lenguaje corporal, el tono, la pronunciación, los aspectos suprasegmentales son especialmente importantes porque cuando estos alumnos luego se enfrenten al mundo profesional, cuando terminen su carrera, no tener el lenguaje corporal adecuado, la vestimenta idónea, puede ser pues, un elemento que se perciba como muy negativo, ¿no? en un determinado contexto. Aquí tenemos una situación meta, tenemos la segunda, que sería una escuela de turismo, que no necesita un eslogan, no aplica, por lo tanto. El tratamiento es el de tuteo, porque esta escuela de turismo al final se va a relacionar pues, con alumnos, con otro tipo de profesores, de otras escuelas, y van a utilizar el tuteo. El código de vestimenta va a ser casual, y se van a centrar más en tener algunos aspectos técnicos necesarios en su stand, como pueden ser iPad, el apoyo de compañeros, y en este caso deciden representar a un alto directivo de una cadena hotelera. Segunda situación meta y vamos a por la tercera. Ecoviajes Iruña, en este caso están representando una agencia de viajes, de turismo sostenible en el norte de España. El eslogan desconecta. El trato es cercano, la vestimenta es casual, se trabaja la fraseología con los alumnos, entonces en la carpeta de Google Drive pues introducíamos algunos modismos, léxico específico, porque al final veíamos que en este tipo de conversaciones pues había chascarrillos, había algún tipo de broma también, había frases típicas y era importante que los alumnos entendieran que era un lenguaje más desenfadado y más informal. Hablábamos también de códigos interpersonales como la cercanía y de la idea de tener algunos regalitos, algunos amenities en la mesa que permitía también pues, fomentar esta idea de, bueno, pues de amistad, de amigable, ¿no? De reunión de otro tipo, no tan seria como la de un directivo de una agencia. Estas tres situaciones, como veis, son muy diferentes y nos permiten adaptar
dentro del mismo proyecto la situación, el entorno de trabajo al interés de cada uno de nuestros alumnos, ¿no? O de cada grupo de alumnos. Ahora vamos a verlo dentro de las actividades. ¿Cómo preparamos a los alumnos para llegar a este tipo de representación de manera exitosa? Pues empezaríamos con una fase de contextualización. Aquí es donde le proporcionamos al alumno muestras de lengua para situarles y contextualizar. En este caso, si estamos trabajando sobre el marketing turístico, pues ayudará a que tengamos imágenes como la que tenemos aquí, en la que se representan o en la que se engloban los diferentes conceptos que tienen que ver con el marketing turístico, que al final es léxico que van a necesitar, que van a utilizar y que es importante que tengan en esta fase inicial. Luego vamos a la fase de contextualización. Aquí veis cómo la gramática se trabaja de forma inductiva. Aquí tenemos esta parte del imperativo, ¿no? De los eslogan. Dice, un eslogan debe ser atractivo y potente. ¿Crees que estos eslogan cumplen estas características? Bueno, pues le damos esta muestra, este input a los alumnos, le decimos que se fijen en los verbos y que vean qué forma verbal aparece en todos los eslóganes. Perdón, que me fui. Antes de esto tienen un audio de una conferencia y este tipo de audio son conferencias reales entre profesionales del sector turístico, lo cual es muy importante para que los alumnos se vayan familiarizando con este tipo de lenguaje, con esta forma de expresarse, con el léxico que se emplea en reuniones turísticas. El uso de las TIC y del aprendizaje colaborativo siempre tiene que ser de manera que nos permita facilitar el aprendizaje. Por eso, en esta presentación he traído algunas de las TIC, de las herramientas digitales que hemos utilizado, principalmente porque son de acceso libre y también de un acceso muy intuitivo y muy fácil. Una de ellas es Stormbolt, que nos permite, pues bueno, crear estos stickers donde los alumnos iban poniendo sus eslogan. Entonces, permitía, por un lado, que el alumno adquiriera ese rol de experto porque podía corregir a su compañero, podía decir, oye, que aquí tienes una falta, aquí habéis puesto una G donde era una J. Se podían corregir entre ellos, podían darse feedback, pues a mí me gusta más tu eslogan, pues este creo que es muy interesante. En fin, podían hacerlo en grupo y podían ir viendo y trabajando esta parte del imperativo que necesitábamos porque era esencial, porque era lo que iban a tener como título en su stand final, ¿no? Otras de las herramientas digitales que han funcionado muy bien han sido InShot y Google Maps para llevar a cabo presentaciones interactivas en las que los alumnos pueden grabar su pantalla del ordenador y con Google Maps ir acercándose al destino que quieren representar. En este caso vemos cómo nos vamos acercando a Costa Rica y a medida que los alumnos se van acercando a su destino, luego entran en San José, dentro de San José entran en la zona costera o en el barrio donde se encuentra la empresa o el destino que ellos quieren representar y por último llegan al lugar, al entorno, al entorno meta y nos van contando, nos van acercando a ese destino. Este tipo de presentaciones en las que no se ve la cara del alumno, sino que vamos viendo Google Maps y InShot, nos permitían para un poco soltar esos nervios, que el alumno tuviera una fase intermedia y que no tuviera que, de alguna manera, enfrentarse a una presentación final en un stand o delante de sus compañeros y, bueno, pues podíamos trabajar un poco esa parte de los nervios y de todo ese bloqueo que puede haber en un inicio. Entonces, para fases iniciales, Maps e InShot pueden ser muy interesantes y luego seguimos con una fase de conceptualización. Los recursos aquí en esta fase aparecen de forma explícita y se les pide a los aprendientes que saquen conclusiones sobre su funcionamiento. Aquí veis ya textos un poco más densos, un poco más largos, en este caso sobre Adults Only, el producto de moda que es tendencia en hoteles y mostradores de pronunciación. Como veíamos al principio, la parte de pronunciación, de elementos segmentales y suprasegmentales, pues es muy importante para estos alumnos y lo vamos trabajando en estas fases de conceptualización. Seguimos con esta fase en la que vemos cómo los recursos gramaticales y léxicos... Uy, perdón, que se puso el audio. Estos recursos gramaticales y léxicos se van interrelacionando y los alumnos pueden trabajar pues, aspectos muy concretos, como son en este caso los números y cifras elevadas, puesto que hemos visto que alumnos que tenían un nivel ya intermedio alto y un nivel de español muy bueno, tenían problemas con las cifras grandes y en reuniones en las que van a tener que aplicar estos conceptos o van a necesitar hablar de cifras elevadas, ya sea de marketing, de ventas,
pues tenían un bloqueo grande porque no se veían capaces de decir un número elevado. Entonces, ahora sí voy a poner el audio para que tengáis un modelo de, bueno, pues de qué tipo de input auditivo le ponemos a los alumnos en estos cursos y que veáis cómo luego ellos tienen que ir rescatando esa información, explicándola con sus propias palabras en el ejercicio 16A y luego integrándola en este cuadro que veis en el ejercicio 16B. Voy a poner el audio, si alguien no lo escucha o tenéis algún problema para escucharlo, me decís por el chat. Pista 42. La Feria Internacional de Turismo, FITUR, con sede en IFEMA, Feria de Madrid, ha logrado alcanzar en su 36ª edición los mejores resultados de su historia en términos de visitantes. El balance inicial ofrecido por los organizadores revela un total de 231.872 visitantes entre profesionales y público, lo que representa un crecimiento del 6% respecto a la edición pasada. De este modo, FITUR vuelve a registrar un récord de participación que coincide en el tiempo con los mejores datos de la industria turística en España y a nivel mundial. A lo largo de sus 5 jornadas, la feria ha incrementado en esta edición la participación profesional, con 124.659 visitantes, un 2% más que el año anterior, y se ha consolidado la alta... Bueno, lo voy a parar aquí porque no es necesario que escuchemos todo el audio, pero como veis, ya los alumnos van recibiendo este input, van escuchando cifras elevadas, tienen un tipo de, bueno, pues de vocabulario y de léxico específico y que se da en este contexto profesional, de manera que se van familiarizando con las palabras que luego tienen que aplicar también en el proyecto final. Y pasamos a una fase de afianzamiento, donde aquí lo que ya perseguimos es el entrenamiento y la consolidación de formas y de sus usos. Aquí vemos cómo se combinan los elementos y los recursos léxicos y gramaticales, cómo trabajamos con muestras de lengua, practicamos con las formas y siempre que sea posible dentro de un contexto. En este caso, pues fijaos, tenemos una situación en la que varias empresas turísticas se encuentran con problemas de promoción y tenemos que formular una serie de hipótesis para ver a qué se debe. Entonces trabajamos estas estructuras para expresar duda, para expresar probabilidad, con indicativo y con subjuntivo, dentro de un contexto específico determinado, como la formulación de hipótesis sobre los problemas de una empresa. Integramos los recursos gramaticales y léxicos que, como decíamos en un inicio, están subordinados al interés profesional en este tipo de cursos. Seguimos con esta fase de afianzamiento, voy a ir un poquito más rápido porque vamos a ver también una propuesta por proyectos en L y no quiero que se pase el tiempo. Se persigue el entrenamiento y la práctica de las formas, como decíamos, y de nuevo tenemos la explicitación gramatical. Aquí ya no trabajamos de una manera tan inductiva como antes, sino que trabajamos de una manera más explícita, con un apoyo siempre dentro de lo posible en imágenes y con actividades de reflexión y de debate, puesto que al final es la esencia de este tipo de cursos. Y por último, el proyecto, donde si hemos hecho todo bien, tienen que converger los recursos que hemos trabajado previamente. En este proyecto lo vamos a hacer por escalas, ¿no? Que para eso estamos hablando de turismo, escala 1, escala 2 y fin del viaje. Pues en cada escala los alumnos tienen un proyecto real que, como veis, pueden adaptar también a sus intereses y a sus necesidades. En la escala 1 ya ellos pueden elegir el país o el destino que más les guste para elaborar un plan estratégico de marketing. Entonces aquí ya atendemos de manera que cuando les dejamos elegir el proyecto estamos atendiendo a sus motivaciones, a sus intereses. Luego elaboran un anuncio publicitario. Fijaos cómo entre toda la clase se vota el mejor anuncio. Y por último tenemos un discurso sobre la evolución del marketing y la publicidad, que sería en una mesa redonda y que permite pues también ir soltando un poco los nervios e ir viendo cómo los alumnos se desenvuelven en esta fase de interacción. Bueno, pues esto es lo que hemos visto para F. Ahora vamos a ver cómo aplicamos el aprendizaje cooperativo mediante proyectos en L y lo vamos a ver con Genial B1.1. Vais a ver que es muy diferente porque al final el input no tiene nada que ver. En este caso hablamos de un uso general de la lengua, en un nivel intermedio, un poquito más bajo,
y vamos a ver cómo adaptamos también en los cursos de L pues bueno, las unidades y los proyectos a las motivaciones de nuestros alumnos. Para eso nos vamos a ir a la unidad 5 de Genial y vamos a ir también por fases. En la primera, en la fase de contextualización, pues bueno, tenemos aquí la unidad 5, continuará algunas, fijaos, de las series que están tan de moda ahora como La Casa de Papel o Las Chicas del Cable. Y os lanzo una pregunta inicial. ¿Qué contenidos, fijándoos en esta doble página que tenemos en pantalla, qué contenidos léxicos y gramaticales creéis que se trabajarán en esta unidad? ¿Vale? Lo podéis ir poniendo por el chat si queréis. Fijaos que tenemos series, luego tenemos una serie de titulares también donde se integra el humor, cual es muy importante también para ese factor afectivo emocional, para relajar en el aula, para de alguna manera que los alumnos se rían y eso ya también favorece el aprendizaje de una manera más relajada. Dice, una pareja lleva desde agosto intentando decidir qué ver en Netflix. Adelantarse en ver series de Netflix será causa válida de divorcio. Fijaos en el resalte del input, que tenemos una serie de verbos que están en otro color. Entonces, ¿qué contenidos gramaticales y qué contenidos léxicos creéis que vamos a trabajar en esta unidad? No sé si se anima nadie por el chat, de momento parece que no, no sé si, espero que no os estéis durmiendo la siesta. Bueno, pues os voy avanzando algunos de ellos. Fijaos que tenemos el input resaltado en color naranja y tenemos serán, estrenará, será, causa válida de divorcio. Bueno, pues vamos a trabajar el futuro, obviamente, eso ya también lo adelanta la unidad. Vamos a hablar de gustos, preferencias y aficiones en el futuro. Vamos a trabajar también los pronombres enfatizadores, a mí me gusta, a ti te gusta. Bueno, y también en cuanto al léxico, pues vamos a hablar de series, películas y de cine. Esos son los contenidos que vemos que trabaja en esta unidad 5 y en una fase inicial, pues que le proporcionamos al alumno muestras de lengua, como las que tenemos aquí, e imágenes para situarle dentro de este contexto. Luego pasamos a la fase de conceptualización. Aquí los recursos aparecen ya de forma más explícita y les vamos a pedir que extraigan conclusiones sobre su funcionamiento. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues aquí tenemos dos textos, La Casa de Papel y Hospital Valle Norte, que son dos series muy populares en España. Y, en primer lugar, tienen que extraer de estos dos textos los verbos en futuro. Una vez que hayan extraído, que hayan encontrado todos estos verbos en futuro, les vamos a pedir que analicen las terminaciones. Es decir, vamos a hacer una reflexión gramatical de forma activa. Y luego en la parte de algo que es muy interesante también para trabajar el léxico es hacer este mapa de vocabulario en el que los alumnos tienen que reflexionar sobre, dentro de las palabras que aparecen en estos textos, cuáles creen que son las que ellos van a necesitar para hablar de series, ¿no? Entonces ya estamos recogiendo un poco y preguntándole también al alumno qué vocabulario cree que va a necesitar y viendo qué palabras podemos necesitar para luego nuestro proyecto final, que lo vamos a ver enseguida. Antes de ello vamos a la fase de afianzamiento. Aquí tenemos que entrenar estas formas y estos usos, en este caso el futuro. Vamos a combinar, como ocurría también con el manual de F, los recursos gramaticales y léxicos. Vamos de nuevo a practicar con las formas y siempre que sea posible en contexto. Y vamos a partir de muestras reales, en este caso de reviews de películas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, pues en primer lugar un reportaje sobre el día del libro y tenemos algunas películas, algunas imágenes en las que los alumnos tienen que relacionar frases con reseñas de películas. Luego, y aquí empieza ya el proyecto final, aquí empezamos a trabajarlo, se comenta con los compañeros libros y películas que han visto o leído. Se prepara una breve presentación y aquí es donde estamos diciéndole al alumno que prepare una presentación sobre una película o un libro que le gusta, algo que también veíamos antes, ¿no? Atender a sus intereses, a sus motivaciones, y que antes de eso preparemos estructuras de opinión, para que luego, después de esa presentación, pues pueda haber un debate en el que los alumnos puedan decir si les gusta esa película, si no les gusta,
Y aquí estamos de nuevo integrando esos pronombres enfatizadores y esos elementos léxico-gramaticales que aparecían en un inicio, ¿no? Y por último, pues el proyecto también, como antes en F, en este caso es la creación de unas fichas sobre el mejor libro o la mejor película que hayan leído. Antes de eso les hablamos del fenómeno de los booktubers para que se adapte todo esto también a las nuevas tecnologías bueno, y a los elementos más modernos también de YouTube, ¿no? Se prepara una presentación, se graban con el móvil contando por qué recomiendan el libro o la película. Esto se parece un poco a lo que veíamos también antes en fines específicos de una fase intermedia en la que el alumno pueda grabarse, pueda ir soltándose con esta fase final, ¿no? que tiene que llevar a cabo más adelante. Y por último, escuchar las presentaciones de sus compañeros y anotar los libros o películas que más les gusten. Esto de que también escuchen a sus compañeros, que vean y analicen en qué fallan sus compañeros o en qué no fallan, ¿no? También es muy importante para que suelten esos nervios y para que la fase de la presentación final pues sea un poco más fácil, esté más andamiada. Y por último, no sé si habrá alguien por el chat que me diga cómo evaluaría estos cursos de L o de F. Yo os he lanzado ya aquí una pregunta. ¿Evaluación entre pares? ¿Que se evalúen los alumnos entre ellos en fases iniciales? ¿Se os ocurre algún otro tipo de evaluación para estos cursos? Porque sí es verdad que si estamos planteando un curso por proyectos de una manera distinta y colaborativa, se entiende que también tenemos que evaluar de una manera distinta, ¿no? Entonces, cómo lo hacemos? ¿Qué se os ocurre? ¿Qué tipo de evaluación haríais? Os voy a poner algún tipo más de evaluación, a ver si se os ocurre algún tipo. La coevaluación también podría ser otra opción, la autoevaluación. ¿Cuál creéis que sería más adecuada? Bueno, de momento no veo nada por el chat. Bueno, pues en cualquier caso, vamos a ver un modelo de coevaluación, dice Irina, vale, perfecto, sí, la coevaluación es una de las que llevamos a cabo en estos cursos, sobre todo en fases intermedias, ¿no? En las fases de presentación de los alumnos, o en las que se tienen que grabar, por ejemplo, como veíamos antes con Genial, y en la que pueden evaluarse por parejas o por grupos, ¿no? Cómo lo ha hecho el otro grupo, ponerlo en un blog o en un foro, de manera que puedan tener feedback unos de otros. Y ahí volvemos a la parte inicial de asumir roles, ¿no? De rol de crítico de ideas, no de personas, porque esto se nos puede... Lo haría sin puntos, dice Marina, muy bien. Me fijaría en las recomendaciones de qué se puede mejorar. Muy bien, Marina. Eso es un poco la idea que traemos aquí. Autoevaluación, dice María. Claro, en Genial vamos a ver la autoevaluación. Vale, estupendo. Pues un poco lo que estáis diciendo es lo que traemos en esta propuesta. Pero antes de nada, ¿qué debemos evitar? ¿Qué no deberíamos hacer en este tipo de cursos cuando evaluamos? En primer lugar, debemos evitar los ultraprocesados. Esto es una de las cosas que sabemos que debemos evitar, pero bueno, también evitamos, si podemos, el uso de colores, del rojo y el verde, como el rojo como algo negativo y el verde como algo positivo, porque aquí estamos apelando a algo que es la psicología de los colores, ¿no? En la que ya si vemos una marca roja en el cuaderno, en el libro, pues también estamos tocando esa parte afectivo-emocional de los alumnos de una manera que puede ser contraproducente, ¿no? Entonces, evitar emplear colores para representar con el verde lo bueno y con el malo lo rojo, pues es algo interesante. Por otro lado, que no sea que el proyecto o que las actividades intermedias no sean una mera medición del logro de objetivos, ¿no? Que no sea ir poniendo tics a cosas que hemos conseguido y que no evaluemos únicamente el resultado, sino que hagamos lo que hablábamos también antes, ¿no? Coevaluaciones o evaluaciones intermedias en las que estemos midiendo el proceso más que el resultado. Y por último, que no haya, perdón, unidireccionalidad ni falta de reciprocidad. Es decir, que el profesor, que el docente, esté también sujeto a evaluación y sujeto a
pues a análisis y a crítica por parte de los alumnos en fases intermedias, no al final del curso, que es cuando ya no podemos cambiarlo, sino pues también en fases iniciales o intermedias, ¿no? En el análisis propio del curso, en evaluaciones que se hagan a través de blogs o de foros, para que se pueda ir adaptando a esos errores o a esas sugerencias que nos vayan planteando también los alumnos. Al final, si queremos que ellos tomen parte en el proceso de aprendizaje y que el diseño del curso también sea cosa del alumnado, pues tenemos que estar sujetos a crítica y a evaluación. Esto es lo que deberíamos evitar en un principio, y aquí os traigo un modelo de rúbrica que diseñé para el curso de F, para el primer curso que os he puesto, en el que, como decía, creo que lo ha dicho Marina, sí, lo ha dicho Marina, lo haría sin puntos, me fijaría en las recomendaciones. Bueno, pues esa es la idea que tenía yo, Marina, cuando diseñé esta rúbrica, que quería compartir aquí con vosotras, en la que también intenté pues, evitar esas categorías del tipo excelente, deficiente, ese tipo de conceptos, ¿no? Y cambiarlo por cosas como ejemplar, alcanzado, en desarrollo, necesita mejoras, ¿no? Este tipo de cambios ya de categoría pues ayuda a que el factor afectivo sea más positivo, y fijaos en el tipo de conceptos que estamos evaluando: el tono de voz, la adecuación al registro, el lenguaje corporal, el dominio del tema y el uso de las TIC. Esto os recuerdo que es para el curso de profesionales del turismo que hemos visto al principio, en el que representábamos una feria de turismo, Fitur, en Madrid, y en el que estamos analizando pues, parámetros que tienen que ver con lo que hemos estado trabajando, ¿no? Si el vocabulario es correcto y se adecua al contexto que estamos trabajando, si el tono de voz es adecuado, si el lenguaje corporal también pues, va en sintonía, lo que se dice y lo que se expresa. En fin, si luego hay un dominio también pues, del tema y de las herramientas digitales. Esta es una de las rúbricas que quería traer, y que, por supuesto, si queréis comentar algo por el chat, pues será muy bienvenido. Y aquí para genial, porque también estabais mencionando la autoevaluación, decía María. Bueno, pues precisamente en genial, cuando los alumnos llevan a cabo esta presentación, luego también se autoevalúan, ¿no? Y fijaos con qué tipo de categorías, van un poco en esa línea, ¿no? De puedo, conozco, comprendo. Intentamos evitar palabras que ya expresen algo de una manera muy negativa, ¿no? O que destaquen de una manera muy clara, sino que tenga que ver más bien con la adquisición de competencias y de conocimientos. Aquí los alumnos van a marcar y van a evaluar sus conocimientos, y también lo van a compartir con sus compañeros, de manera que podemos pues, ver en qué estamos más flojos, en qué consideramos que tenemos que mejorar, etcétera, etcétera. Y por último, que yo creo que ya sí, hemos llegado al tiempo, recetas para un proyecto exitoso, que sería un poco el resumen de todo lo que hemos estado viendo. Bueno, pues el ingrediente número 1, buscar que el proyecto conecte con el alumno, adaptarlo a sus intereses, a sus motivaciones, que tomen parte en el diseño del curso. La situación debe responder a un interés concreto, es decir, si lo que nos interesa en Madrid es conocer los museos, o en un curso de fines específicos es representar a una agencia de viajes pequeñita, pues que responda a un interés concreto del alumnado, que permita que el alumno tenga relevancia social, ya sea hablando de una serie de interés y de moda, o siendo capaces de desenvolverse en una reunión de negocios. Y por último, que los alumnos perciban claramente que ellos participan en el proyecto efectivamente como creadores de contenido, que no son meros receptores de la información que les proporciona el libro o el docente, sino que ellos toman parte en el proceso de aprendizaje. Y esto es un poquito las 4 recetas, el resumen de lo que hemos ido viendo en esta presentación. Y con esto terminamos. Os leo por el chat lo que queráis comentar, cualquier duda o cualquier pregunta. Y muchísimas gracias por estar aquí, por haber compartido este espacio virtual, y por vuestra participación a todas las que habéis estado comentando cositas por el chat. Aquí tenéis también mi email y mi Twitter, por si queréis contactarme en algún momento, y espero que os haya gustado.